Gracias. Ante todo, felicitar a la EDIR por su 20º aniversario. Y empezando con lo que es la presentación que queríamos hacer esta tarde, comentar que primero quiero un poco entrar en lo que es un poco la base del tema que se ha estado discutiendo a lo largo de estos 2 días ya de per se, pero la importancia del agua y las complicaciones asociadas a todo el concepto del uso que se tiene que dar al agua, combinado con el tema de pues, toda la dificultad que tenemos en muchos sitios de poder conseguir un agua de calidad a disposición del usuario, a los distintos usos que se deben dar y, por tanto, toda la importancia que tiene el tratamiento del agua, tanto para lo que es abastecimiento como para lo que es después, una vez el agua utilizada, darle una reutilización para evitar el tener que obtener agua fresca cada vez que necesitamos usarla. Dentro de los múltiples sistemas que puede haber para el tratamiento del agua, ha quedado para mí bastante claro que la tecnología que hoy día está más en boga sería la osmosis inversa, tanto para lo que es abastecimiento como ya se está introduciendo todo el tema de tratamiento de aguas residuales para lo que es el tema de aprovechamiento y reutilización. Es una tecnología que queda bien descrito, que tiene ya una madurez en el mercado, si bien se están haciendo nuevos desarrollos, se presentan nuevos tipos de membrana con el objetivo de intentar reducir las grandes desventajas que tiene la osmosis inversa, que es los costes energéticos. Y la gestión, como hemos visto ahora en la presentación anterior, de qué se hace con el rechazo de esta ósmosis, que a veces presenta dificultades, sobre todo no tanto económicas como medioambientales. Cuando hablamos de tecnologías de filtración, hay que tener muy en cuenta las distintas tecnologías que están disponibles en el mercado y ver realmente qué capacidades tiene cada una de estas tecnologías y ver en qué momentos son oportunas de utilizarlas o no son oportunas de utilizarlas y cuáles nos van a dar más ventajas teniendo en cuenta qué objetivo perseguimos y qué coste va a suponer conseguir ese objetivo. Cuando hablamos de osmosis inversa, estamos hablando que el principal y lo podemos aquí, el principal objetivo de la osmosis inversa iría orientado a lo que es la eliminación de sales minerales en el agua, desalar el agua, que por algo tiene este nombre. La presencia de otros elementos en ese agua que llega a la osmosis inversa va a afectar negativamente la eficiencia de esas membranas y va a incrementar el coste operativo de la desalación de la osmosis inversa, con un incremento del coeficiente suficiente de esas membranas y acortando su vida útil. Entonces, hay que hacer un tratamiento correcto de ese agua de aporte para la osmosis inversa para eliminar todos esos elementos que no son deseables que lleguen a las osmosis inversas para poder aprovechar y optimizar el proceso de ósmosis. En cuanto al tratamiento, hay tratamientos estándar que se han estado utilizando durante el tiempo, que son el tema de corrección de pH para evitar la solubilidad, para mejorar la solubilidad de ciertas sales, hacer coagulaciones, floculaciones para eliminar materia orgánica cuando es necesario. Se utilizan los filtros de arena y se utilizan filtros de cartucho para proteger las membranas contra partículas que puedan venir de los filtros de arena y que realmente puede hacer mucho daño, no tanto en la ósmosis en sí, pero también lo que es todo el tema de bombeo de alta presión y en toda la conducción de alta presión. Lo que no se ha trabajado tanto y la percepción que he tenido yo cuando he estado mirando en el mercado es la ultrafiltración, que tiene un cierto aspecto de no ser bien recibida cuando se combina con la ósmosis inversa. En cambio, es un proceso que está bien probado, que tiene una eficiencia que se ha utilizado en otros sectores, no en el tratamiento del agua como tratamiento de ósmosis, pero sí en circuitos industriales y otros procesos también de producción industrial, que en comparación con el tema de filtros de arena, como estamos hablando de ultrafiltración y microfiltración, tiene capacidad de hacer un filtrado más eficiente y remover partículas de menor tamaño, por tanto eliminar más suciedad o más elementos de ese agua que va a llegar a la osmosis inversa, tiene una muy alta productividad y los costes de explotación son relativamente bajos, por decir bajos directamente. Y nos permiten tener una calidad de permeado muy estable en el tiempo, que los filtros de arena siempre esto puede ser que no sea tan fácil de conseguir. En este caso, las pruebas que nosotros hemos estado haciendo, el proceso que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando con las membranas que fabrica Asfinor,
que para quien no conozca Scinor es un fabricante chino de membranas de ultrafiltración que tiene una amplia experiencia ya en el mercado chino, en el mercado norteamericano, en temas de ultrafiltración, que es una empresa que ha salido fruto de la innovación en la producción de membranas orgánicas, de membranas de PVDF, mediante la tecnología TIPS, con unas patentes asociadas a estas mejoras de producción, que tienen un departamento de I+D+I para mejorar estas membranas y tienen su propio departamento de ingeniería, es decir, que es un producto que nos viene de China, pero que tiene una proyección de calidad europea y americana. En este caso, pues, hemos estado probando membranas de fibra hueca en material de PVDF, que tiene un proceso de fabricación totalmente amigable para el medio ambiente, sin ningún tipo de emisión de disolventes, y los parámetros que nos ha hecho nosotros elegir este tipo de membrana, trabajar con estas membranas, es el tipo de fabricación que han patentado la gente de Scinor, que nos da que el material de filtración de la membrana es un material que tiene una distribución muy isotrópica y un tamaño de poro muy uniforme por comparación con otras membranas que hay en el mercado, que le confiere una mayor resistencia mecánica y química, con lo que se puede ir a flujos de trabajo más altos en referencia a otras membranas. Que podemos ver aquí en esta comparativa, podemos ver que, sobre todo cuando estamos hablando de trabajar en condiciones en que la membrana se pueda ensuciar y membranas que difícilmente se podían limpiar por ese tipo de suciedad, sobre todo orgánica, vemos que en ese caso podemos llegar a concentraciones de cloro en el sistema muy elevadas para recuperar membranas que tengan un fouling que en otros casos podríamos considerar como irreversibles. Y yendo ya de grano a lo que sería el pilotaje que nosotros hemos hecho, nosotros construimos una planta piloto containerizada en un 20 pies, que lleva dos módulos de 40 metros cuadrados, totalmente automática, con conexión remota para hacer el seguimiento y hacer maniobras en la planta y modificar parámetros operativos, y que se instaló en la planta, la desaladora de Malsa, en Las Palmas 3. Que esta estación, básicamente, podemos decir que es una captación abierta de agua de mar y que actualmente está trabajando con filtros de arena y filtros de cartucho para tener referencia de poder comparar los resultados obtenidos con el pilotaje con lo que está haciendo el cliente actualmente. Aquí el cliente nos pidió, Malsa nos pidió evaluar la calidad del agua que podía dar la ultrafiltración y ver qué parámetros íbamos a tomar como referencia para poder comparar los resultados obtenidos. En ese sentido, en Malsa se nos pidió que trabajamos sobre el SDI, porque era un parámetro que ellos usaban habitualmente y que tenía referencias históricas de calidad de agua basados en esos parámetros, en el parámetro del SDI. El pilotaje duró durante 3 meses del año pasado. Trabajamos en 2 flujos específicos distintos, ajustando lo que eran los periodos de filtración y limpieza a estos dos flujos específicos con una misma productividad de la planta piloto. Se hacía un registro de todos los parámetros operacionales cada minuto de operación y lo que comentaba, el principal objetivo era reducir significativamente el valor del SDI que obtenían y que vemos más tarde de qué magnitud estamos hablando del SDI. Estos son los resultados ya un poco filtrados que obtuvimos en la planta. A partir de ahí cuesta un poco, a mí me costaba un poco intentar encontrar respuestas y analizar los resultados que se están obteniendo, los valores que se están obteniendo. Y ya trabajando un poco con los datos, pudimos hacernos un gráfico que pueda ser más, a mi modo de ver, entendible. Y podemos ver que tuvimos, tanto trabajando en lo que sería en este periodo de aquí, que estábamos trabajando a 62,5, y el último periodo estuvimos trabajando a 75 LMH, que son valores relativamente altos, vimos que teníamos un comportamiento prácticamente calcado en lo que era el ensuciamiento de la membrana de ultrafiltración. Sí nos causó un poco de perplejidad inicialmente encontrar un periodo de tiempo en que no solo no teníamos ensuciamiento, sino que la pendiente era más bien positiva, es decir, negativa, es decir, se estaban limpiando las membranas más que ensuciando. Y observamos que en ese periodo de tiempo teníamos el SDI de alimentación bajó entre un 5 y un 8% con respecto a lo que era la media que habíamos tenido durante todo el periodo de tiempo.
a la conclusión que llegamos que con esa pequeña bajada del valor de SDI del agua de alimentación que nos venía, era suficiente como para, en las condiciones que estábamos operando la planta, esa planta trabajaba más que confortablemente, es decir, que hubiéramos podido subir el flujo de trabajo sin perjuicio de esa membrana. Y si nos vamos ya a valorar lo que nos había pedido el cliente nos había pedido que bajásemos de un SDI de 1,5, y aquí tenemos que lo que es la primera línea sería la SDI de alimentación, del agua que nos venía de captación, y la siguiente sería el valor que tendríamos a salida de filtros de arena, porque las otras dos serían filtros de cartucho. Es decir, el filtro de arena estaba dando una media de 2,80 en SDI y con la ultrafiltración, teniendo en cuenta que hubo un par de días en que se nos disparó, y no sabemos exactamente por qué, porque las medidas las hacía el personal mismo de Malsa, no las hacíamos nosotros, nos quedamos en una media de 1,14. Es decir, superamos ampliamente lo que nos había pedido el cliente, entendiendo que la calidad de agua que nos podía dar la ultrafiltración superaba suficientemente la calidad de agua que estaba dando el filtro de arena. Esto ha sido, digamos, que la primera fase de este pilotaje, que nosotros vemos que los resultados fueron muy positivos y que realmente la calidad era mejor que la que esperaba el cliente, que esperaba Malsa, esperaba que se pudiera obtener. Actualmente estamos en la segunda fase de este pilotaje, que se han cambiado totalmente las condiciones de operación. La primera fase estamos hablando de captación directa de mar y vertiendo directamente a mar otra vez, es decir, trabajamos en condiciones aislados totalmente de lo que es la planta de producción de la osmosis inversa, de la desaladora. Y hablando con el cliente dijo que qué pasaría si conectábamos la planta piloto a producción. Entonces, durante este año hemos estado haciendo adaptaciones de la planta piloto para poder conectar la planta piloto a producción y en lugar de trabajar con agua de captación de mar, trabajar con el agua que nos viene del filtro de arena presurizada. Es decir, para este segundo pilotaje, que no está aquí porque no ha habido tiempo, porque hemos empezado hace poco la fase, estamos trabajando con una nueva generación de membranas que pueden trabajar a mayor presión, porque digamos que la ultrafiltración normalmente trabajamos a presiones de entre 1 bar y medio y 2 bares y medio. Aquí estamos trabajando a presiones de 4 o 5 bares de alimentación a la ultrafiltración. De forma que el producto, el permeado que estamos sacando de ultrafiltración, mediante booster, lo inyectamos directamente a producción, es decir, lo inyectamos directamente a filtros de cartucho previo a las bombas de alta, que lo inyectamos a 4, 4,5 más o menos. Entonces, esto hace prácticamente 3 semanas que está funcionando muy correctamente. Hemos pasado ya de 62,5 a 75 LMH sin problemas. Las membranas aguantan bien trabajar en estas presiones de 3-4 bares y vamos a ver si en un par o 3 de meses tenemos ya más resultados de cómo está funcionando en estas condiciones y a ver hasta qué flujos podemos llegar sin problemas de suciedad, porque el agua que nos viene es un agua realmente de bastante buena calidad. Y muchas gracias por la atención y espero no haberme pasado.